La Organización Mundial para la Salud va a lanzar el reporte del Informe Mundial sobre la epidemia del tabaquismo 2011. El informe se centra en particular en la importancia que se incluyan advertencias gráficas de gran tamaño en los paquetes de cigarrillos y también que se realicen campañas en los medios de comunicación. Según señala el informe, las cifras demuestran que el tabaco sigue siendo la primera causa a nivel mundial de muertes prevenibles. Por año mueren 6 millones de personas y a su vez acarrea grandes pérdidas económicas. La Organización Mundial de la Salud señala que el cumplimiento del Convenio Marco para el Control del Tabaco implementó el llamado Empower, significa por sus siglas una serie de medidas para, por ejemplo, vigilar el consumo y las políticas de prevención, también proteger a la población del humo tóxico de tabaco, ofrecer ayuda para salir de la adicción, advertir de los peligros de la pandemia, hacer cumplir con las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio del tabaco y también aumentar la carga tributaria sobre los productos del tabaco. Justamente porque se divulga este informe en Uruguay, en Montevideo, porque este país, Uruguay, es un pionero para la Organización Mundial de la Salud en la aplicación de todas estas medidas. El doctor Miguel Asqueta es el vicepresidente del Centro de Prevención para la Epidemia del Tabaquismo. ¿Cómo le va, Asqueta? Buen día. Buenos días. Un gusto grande estar con ustedes, Leandro, con Jorge, aquí en su emisora. Muchas gracias. Asqueta, ¿cuáles son las medidas más efectivas para combatir el tabaquismo? Las medidas más efectivas para combatir justamente esta que es la epidemia prevenible más importante que ha azotado a la humanidad y, como bien decían ustedes, no solo causa 6 millones de muertes, sino, si aterrizamos aquí en nuestro país, unas 15 personas diariamente fallecen a causa del consumo de tabaco, no solo por cáncer o no solo por enfermedad cardiovascular directa, que es lo más notorio y conocido, sino por otro tipo de afecciones, ya que el tabaco es el principal factor de riesgo para otro tipo de patologías, un diabético, un hipertenso, un obeso, personas que consuman tabaco y que además tengan algunos de estos tipos de patología, por supuesto, están mucho más propensos a enfermar o a morir. Las políticas más efectivas son consideradas aisladas o en su conjunto. En forma aislada, el aumento de los precios y los impuestos ha sido considerada la medida más efectiva a nivel mundial y la evidencia así lo demuestra. Es una de las que contribuyó al éxito de nuestro país de las políticas, como medida aislada. Pero lo que también se ha demostrado, y por eso Uruguay se ha convertido en modelo, es que las medidas aisladas por sí solas tienen una efectividad mucho menor que cuando se adoptan en su conjunto. Y por eso, para ponerlos a ustedes en ambiente y a los oyentes, cuando el reporte de la OMS del año 2008, cuando ya en nuestro país hacía 2 años que existía la prohibición de fumar en todos los espacios cerrados, habían empezado las advertencias en nuestras cajetillas de cigarrillos y se había empezado a aumentar el precio y los impuestos, la Organización Mundial de la Salud lo puso a Uruguay en el primer lugar del mundo en cuanto a modelo de políticas, año 2008. Y en el año 2011 el orgullo es que vienen aquí mismo desde Ginebra a presentarlo, porque Uruguay ha sido modelo de políticas aplicadas en su conjunto. Y le resumo: aumento los precios de los impuestos. En el Uruguay en el año 2005, le voy a decir en dólares para que la gente lo entienda más claramente, costaba $1.40 una cajetilla de cigarrillos y hoy cuesta $4 una cajilla de cigarrillos. En pesos costaba 26 pesos año 2005 y hoy cuesta 70 y algo la cajilla de cigarrillos. En segundo lugar, la prohibición de fumar en todos los espacios cerrados, sean públicos o de trabajo privados, que lo convirtió Uruguay en pionero. En tercer lugar, las advertencias sanitarias, que son los gráficos, los logos, las fotografías o los dibujos que aparecen en las cajillas, que en nuestro Uruguay es el 80% de ambas superficies y que ha demostrado tener una enorme utilidad. En cuarto lugar, la prohibición absoluta de la publicidad, promoción y patrocinio es una de las medidas más eficaces, porque además ataca donde más duele, que es en el inicio. Todos sabemos que la publicidad está dirigida a los jóvenes, está dirigida a las personas para que inicien esta adicción, porque la industria tabacalera sabe muy bien que los consumidores luego se les mueren y debe renovar sus clientes. Y por supuesto hay otras medidas, yo le nombré en orden aproximado de importancia las principales, pero por supuesto hay algunas otras como proteger como brindar asistencia, porque no nos olvidemos que esto es una adicción. Bueno, si no tratamos a los adictos es muy difícil que dejen. Claro, eso con eso era lo primero con lo que pretendía interrumpirlo. Estamos hablando por un lado de una persona que es considerada un enfermo, estamos hablando de una epidemia que afecta a un porcentaje de la población
que tienen una adicción. El hecho de desarrollar políticas como, por ejemplo, subir el nivel de impuestos de los cigarrillos, ¿no implica que a un enfermo se lo está, de alguna manera, se le está combatiendo esa enfermedad de manera desleal? No podemos decir desleal, porque como muchas patologías de las que son consideradas, digo entre comillas, no es el concepto que más me gusta, sociales, no nos olvidemos que la propia sociedad y el propio Estado debe contribuir a que esa persona justamente mejore su calidad de vida. Cuando se dificulta el acceso, que eso es la elevación de precios de impuestos, es dificultar el acceso al producto, estamos ayudando a la persona. Nosotros sabemos muy bien que el adicto a la nicotina no necesariamente, voy a decir una segunda palabra entre comillas, precisa 20 o 25 o 30 cigarrillos, una cajilla y media. Ese adicto, cuando nosotros elevamos los precios y los impuestos y tomamos medidas como prohibir fumar en lugares cerrados, disminuye rápidamente el número de cigarrillos que fuma por día. Ya eso es un factor importante. Pero en segundo lugar, porque ahí cuando usted justamente me hizo el comentario, ahí viene lo importante. Los estados deben ser lo suficientemente responsables para entender que toda la población debe tener acceso a sistemas para dejar de fumar. Y por eso, aquí en el Uruguay, el Fondo Nacional de Recursos fue pionero. Desde el año 2004, el Fondo Nacional de Recursos le brinda asistencia gratuita a quienes los consideren y tengan su correspondiente solicitud de parte de médicos tratantes, y en el nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud hay una obligatoriedad dada por ley. La ley de control de tabaco lo establecía y luego se refrendó con resoluciones ministeriales, por la cual es obligatorio que todas las instituciones le brinden asistencia a sus pacientes y le deben ofrecer la medicación, porque el tema ¿cuál era? Al principio de esto se le daba asistencia, pero los medicamentos no estaban accesibles. Hoy debe haber medicamentos y debe haber tratamiento de cesación en todas las instituciones públicas o privadas, por lo cual, al igual que si usted es hipertenso, tiene una fractura de rodilla o tiene un problema cerebral vascular, cualquiera de ellos, el tabaquismo es una enfermedad más por la cual debe haber medicamentos y tratamientos accesibles para todos. Otro factor que puede generar la prohibición y la suba de precios es el tema de la venta ilegal, del contrabando de cigarrillos. ¿Ha aumentado este mercado en negro? Ha aumentado un poco por encima de lo que era tradicionalmente, no a las cifras que la industria tabacalera acostumbra a mentirnos. La industria tabacalera siempre brinda cifras muy por encima de lo que realmente es, según mediciones e investigaciones que ha hecho nuestro propio centro de investigación y que las poseemos, para asustar, por así decirlo, a los gobiernos, ya que les dice que se combate lo que es el comercio legal, el comercio de la industria establecida y no el ilegal. El problema del contrabando tiene múltiples facetas, pero para hacerlo muy sencillo, básicamente es un problema aduanero, un problema fiscal, un problema policíaco, por el cual deberíamos profundizar en lo que es toda la policía de frontera, deberíamos profundizar la mejora en todos los procedimientos aduaneros para tratar que eso disminuya. El Uruguay está participando en estos días en Ginebra de la redacción de un protocolo internacional para combatir el comercio ilícito de los productos de tabaco y se ha avanzado enormemente. Hemos visto hace una semana publicaciones periodísticas daban cuenta de un contenedor sobre cigarrillos. Tenemos los datos, sabemos que mucho de ese contrabando es favorecido a veces por la propia industria tabacalera legal. Sabemos que... ¿Cómo? Pero no le entendí eso. ¿Es favorecido sí. ¿Qué cosa? En la industria tabacalera que está legalmente establecida en los países, tradicionalmente ha favorecido algunos de los mecanismos de comercio ilícito, ya que, por ejemplo, la empresa Philip Morris, con la que Uruguay está en litigio, tuvo enormes problemas con la Unión Europea, por la cual tuvo que firmar documentos de acuerdo, porque la propia empresa era la que facilitaba el contrabando de productos a la propia Unión Europea de productos falsificados, ya que lo que no le puede ingresar por la vía legal le ingresa por la vía ilegal. Quiere decir que, digamos, que no es que facilita el ingreso de un tercero, sino que facilita sus propios productos de manera ilegal. Absolutamente. Eso existe también en nuestra América, en nuestra Latinoamérica. ¿Existe acá en Uruguay? Digamos que yo no puedo decir que exista adentro del Uruguay toda esa práctica, pero todos sabemos que la inmensa mayoría de los productos ilegales de tabaco que ingresan al Uruguay provienen de fábricas asentadas en un país del Mercosur, en Paraguay. Eso está documentado. Y bueno, y puede existir evidencia, lo estoy diciendo en condicional. Yo en este momento no tengo... En algún momento se habló que hay una tabacalera importante uruguaya que tiene una planta en Paraguay.
Absolutamente. Sabemos que tabacaleras brasileras, uruguayas y argentinas, de las legales, tienen parte de sus capitales o acciones en alguna de las fábricas clandestinas que están en el Paraguay. Eso hay estudios que lo evidencian y sería muy difícil contrarrestarlo, ¿no? ¿Y qué puede hacer un Estado ante esto? Bueno, el Estado tiene que aplicar todas las medidas que tiene a su disposición, absolutamente todas. En el Uruguay participa en lo que es en el Mercosur, un capítulo especial sobre tabaco. En él se ha profundizado, se ha estudiado, y gente muy seria, no solo en nuestro país, sino de el Mercosur, estudiando este tema. Se han producido avances y en este tema lamentablemente a veces se demora mucho porque hay que llegar a un grado muy importante de conocimiento y muy importante de evidencia para poder un día no solo afirmarlo, sino demostrarlo, ¿vio? Entonces, como en todos estos temas, se está avanzando, se tiene información confidencial, por supuesto, de parte de los estados, personas que participan en diversos ministerios, como el Ministerio de Hacienda en Brasil, como aquí en el propio Uruguay, hay cierta información que sabemos que se está procesando lentamente y probablemente el protocolo de comercio ilícito que se está estudiando en Ginebra en estos días contribuya a que a partir del 2012 se puedan tomar acciones un poco más concretas y más demostrables en este tema. Si lo consulto, Asqueta, acerca de la importancia de la realización de este evento aquí en Montevideo, justamente por el litigio iniciado por Philip Morris, hay presentes autoridades varias y a nivel de organizaciones sociales y también del gobierno de la ciudad de Nueva York, por ejemplo. ¿Esto es un espaldarazo para Uruguay en su litigio con Philip Morris? Absolutamente, y usted sabe que es muy bueno que los oyentes sepan que esto que es la lucha de David contra Goliat, ya que Philip Morris duplica prácticamente al Uruguay en lo que son sus ganancias anuales con respecto a nuestro Producto Bruto Interno. Bueno, esto de venir al Uruguay sigue consolida la línea que se inició el año pasado, que en Punta del Este, cuando se realizó la conferencia mundial en noviembre de los países, estados parte de la Organización Mundial de la Salud, el Convenio Marco contra el Tabaco ya había ratificado la Organización Mundial de la Salud, y el estar hoy aquí Douglas Becher, que es la persona que se encarga en la Organización Mundial de la Salud del organismo asesor en tabaco, al estar aquí el doctor Matt Myers, que es el presidente de Tobacco Free Kids, que está asociado a la iniciativa Bloomberg, como usted me mencionaba, el alcalde de Nueva York, que ha sido pionero y ha contribuido económicamente a esto, yo creo que avala profundamente lo que es la lucha de Uruguay contra Philip Morris. Pero es más, fíjense que el titular que usted leía cuando iniciaba esta nota hablaba que el principal reporte que se va a dar hoy en el informe es que la Organización Mundial de la Salud urge el uso por más países de advertencias sanitarias gráficas en los paquetes de tabaco. Que es el motivo de la disputa. Philip Morris nos está demandando, entre otras cosas, pero tal vez la principal, en que nuestras advertencias del 80% en ambas caras de los paquetes, a ellos les ha determinado determinadas complicaciones comerciales. Nosotros les decimos que los países soberanos, como es el Uruguay, republicanos, democráticos, y que sus parlamentos deciden lo que es mejor para la salud de la gente, ha decidido que las cajitas de cigarrillos deban tener esas advertencias. Entonces va a ser muy difícil que se demuestre en cualquier tribunal internacional que una empresa tiene más potestades para vender su producto con respecto a lo que un Estado soberano decide, con respecto a cómo se debe mostrar ese producto a la gente. Y este espaldarazo, como decía, que nos da la OMS, ratifica que el Uruguay va a ir muy fortalecido al litigio con Philip Morris, porque la Organización Mundial de la Salud ya se comprometió a presentarse en el litigio o en el juicio como lo que denominan los abogados el amicus curiae, o sea, hace una ponencia a favor de las causas de Uruguay. La organización Tobacco Free Kids lo mismo, el bufete de abogados que está trabajando en Nueva York lo mismo, así que creemos que esto es la consolidación del apoyo de los 173 países que han firmado el convenio marco como apoyo a Uruguay, ¿no?